La divulgación de las verdades que contiene la Biblia ofrece posibilidades de cambio en los estilos de vida de las personas. Esta es una gran oportunidad. Una vez más, estamos listos y anhelantes para disfrutar estos momentos que tienen rendimientos muy altos en el banco del cielo. Por lo tanto, empecemos haciendo la conexión apropiada por medio de una oración. Gracias, Señor, porque el código es el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, la Biblia dice que los cielos se abren y el oído de Dios está atento a la voz de los que invocamos tu nombre. En ese nombre, Señor, también confesamos pecados y en ese nombre adoramos al Padre, adoramos al Hijo y adoramos al Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque cuando tú moriste en la cruz, Señor, dejaste bien claro que estaban perdonados los pecados de toda la humanidad, de todos los tiempos, porque tu perdón también es eterno. Gracias porque cuando venciste la muerte, entonces dejaste bien claro también que en el nombre de Jesús hay vida, hay salud, hay sanidad, hay poder. Gracias, Dios, por esta palabra, porque es poderosa. Te adoro por ella. Amén. Ya dijimos que según la cronología del Nuevo Testamento, en un segundo viaje evangelístico sucedieron muchas situaciones asombrosas que probaron la fidelidad de Dios hacia sus servidores y la fidelidad de los servidores de Dios en el ejercicio de su llamado. Estando en Corinto, Pablo escribió una primera carta a los tesalonicenses. Ahí Pablo felicita a los tesalonicenses y da testimonio de su transformación. Al aceptar el Evangelio de Jesucristo, las personas son transformadas. En esa carta también escribe para atender sus necesidades de comprensión y crecimiento en la fe. En esta audición revisaremos los capítulos 4 y 5. Iniciamos con el capítulo 4. El primer párrafo está en los versículos del 1 al 8 y se refiere a la vida que agrada a Dios. Dice el versículo 1: Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera en que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abunden más y más. Pablo une el pensamiento del capítulo anterior con la expresión por lo demás. Utiliza puntualiza que está hablando con los hermanos. Es a los hermanos, a los que les ruega. Si vemos la palabra en griego, le sugiere. Aquí dice que el que pide está en terreno de igualdad o familiaridad con la persona a la que le hace la petición o pregunta. Sí, porque le habla a sus hermanos. No importa que sean recién convertidos, no importa la antigüedad, se trata de los hermanos, se trata de quiénes son. Es un trato entre iguales. En ese sentido, no hay jerarquías. Ahora bien, se trata de pedir, que también se traduce rogar. Se les pide algo por medio de un ruego. Se espera respuesta por el ejercicio de la voluntad de la persona a la que se le ruega. Dice, y exhortamos. También del griego denota amonestar, exhortar, apremiar a alguien para que siga un curso de conducta. Siempre en anticipación, mirando al futuro, en contraste con el significado de consolar, que tiene que ver con pruebas experimentadas. Dice, rogamos y exhortamos, es decir, apelamos a su voluntad por medio de un ruego, por medio de un ruego a mis hermanos, para que estén dispuestos a realizar estas actividades. ¿Cuáles actividades? Que actúen como nosotros, que tomen nuestro ejemplo de cómo obedecemos a Dios para que ustedes hagan lo mismo. Dice el versículo 2, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Desde el capítulo 3, además de felicitarlos, les recuerda las enseñanzas que previamente les habían compartido. Se muestra a ellos como ejemplo de obediencia a la voluntad
de Dios. Dice el versículo 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Aquí el énfasis es contestar a la pregunta, ¿qué instrucciones nos dieron exactamente? Y por otro lado, esas instrucciones que nos dieron, ¿forman lo que es la voluntad de Dios? ¿O qué es la voluntad de Dios? Bueno, la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es que ustedes se santifiquen. Revisando qué quiere decir la palabra santificación, en el diccionario encontramos por lo menos dos aspectos. Uno es colocar aparte, que es como se entiende en el Antiguo Testamento. Y ahí se refiere a la santidad o la santificación en función de la posición. Por eso se debe entender como cortado, separado, apartado para uso exclusivo. Eso es en función de la posición, en función del estado dedicado, consagrado, y en función de la relación, considerado, sagrado o santo. Por eso encontramos ahí desde el Antiguo Testamento que se consagraban los instrumentos, se consagraban las personas, se consagraban, se apartaban para santificarlas. Hay otro punto, el segundo, es que en el Nuevo Testamento ya se entiende algo como brillo. Da la idea de una transformación interior que se efectúa gradualmente, preparando para los usos que se relacionan ahora con la condición, estado o el proceso, dando como resultado la pureza, la rectitud moral y los pensamientos sanos y espirituales que se expresan en una actividad externa de bondad y piedad. O sea, viene de dentro hacia afuera. Abundando un poco en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en la carta a los Hebreos se usa el término en dos sentidos también. En algunos casos lo considera como una posición conferida a los creyentes que están en Cristo. Cuando leemos santo, se refiere principalmente a la posición en Cristo. Pero la santificación se relaciona con la transformación moral y espiritual del creyente justificado, a quien Dios regenera y da nueva vida. Por eso dice Pablo, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y ser enteramente santificados es ser conformados a la imagen de Cristo. Precisamente ya no están apartados, ya no están cortados, ya no están separados. Ahora traen la imagen de Cristo y por eso pueden entrar en la sociedad y llevar la luz de Dios. Y de esta manera comprobar por experiencia lo que es tener la imagen de Dios. Cristo es el contenido y la norma de la vida santificada. Es su vida de resurrección la que se reproduce en el creyente a medida que va creciendo en la gracia y refleja la gloria de su Señor. Entonces es un proceso. El Espíritu Santo es el que opera la santificación del hombre, pero lo hace por medio de la palabra de verdad y la oración de fe y mediante la comunión de los creyentes. Vean, ¿por qué es tan importante que nosotros entendamos la palabra? Porque a veces nos quedamos en el Antiguo Testamento y ahora la revelación ha ido en aumento y nosotros somos usados por Dios. Ahora nosotros somos los templos. Al permitirle al Espíritu Santo su participación en este proceso, automáticamente, de manera natural, se aparta uno de la fornicación. Fornicación, según el diccionario, fornicación se refiere a una relación sexual ilícita, incluye el adulterio, pero también se refiere en manera figurada de la práctica de la idolatría pagana con doctrina de la fe cristiana. También es una relación ilícita, porque en lugar de adorar al Dios verdadero, adoramos a lo que no es Dios. Dice Primera de Tesalonicenses 4:4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Otra versión dice que cada uno sepa controlar su cuerpo responsable y respetuosamente. Para entender este versículo debemos recordar algunos aspectos de la sociedad de ese tiempo. Había mucha idolatría,
cuyas prácticas religiosas estaban cargadas de homosexualidad, de prostitución. Por lo anterior, el matrimonio había perdido toda seriedad y los divorcios se concedían fácilmente. Entre los romanos, bajo el imperio, el divorcio era un asunto de capricho, como decía Séneca. Las mujeres se casaban para poder divorciarse y se divorciaban para poder casarse. Esto se daba también porque al ser un pueblo conquistador, muchos hombres morían en las batallas y había mujeres viudas y además ricas. Así que la moralidad estaba muerta. En Grecia, la inmoralidad siempre había ido a dar rienda suelta. Mucho tiempo atrás había dicho Demóstenes, un griego filósofo: mantenemos a las prostitutas para el placer, las concubinas para las necesidades cotidianas del cuerpo y las esposas para tener hijos y para que guarden fielmente nuestros hogares. Mientras uno mantuviera a su esposa y familia, no era indecoroso mantener relaciones extramaritales. Cualquier parecido con la realidad solo demuestra que el pecado es el mismo, solo que cada vez es más cruel y destructivo. Porque ahora también algunas mujeres tienen varias parejas, ellas mismas son bisexuales, transexuales, y los hijos son lo que menos les interesa, ni a los papás. Los niños se han quedado en la orfandad, muchas veces teniendo a sus dos papás junto a ellos. Entre los judíos, el matrimonio era una institución muy seria e importante, pero solo en la teoría, porque de hecho el divorcio se conseguía fácilmente, pues en Deuteronomio decía que uno podía divorciar a su mujer si encontraba alguna impureza o algo vergonzoso o cosa indecente en ella. Eso está en Deuteronomio 24:1. Los rabinos más estrictos, los rabinos eran los que conocían la ley y la interpretaban, los rabinos más estrictos lo limitaban exclusivamente al adulterio, pero había una interpretación que ampliaba su sentido hasta incluir asuntos tales como estropear la comida poniéndole demasiada sal, o salir a la calle con la cabeza descubierta, o hablar irrespetuosamente de su familia política en presencia de su marido, o ser chillona, lo que se definía como hablar en una voz tan alta que se la pudiera oír en la casa de al lado. La pregunta obligada es: ¿a qué se debe que Pablo hable de la pureza sexual en una congregación cristiana? Debemos considerar dos situaciones. Primero, que los tesalonicenses venían de una sociedad sin principios morales en cuanto a la sexualidad. Y por cierto, no iban a salir de esa sociedad, seguirían conviviendo con ellos. Así que les resultaría difícil desaprender lo que habían considerado natural toda la vida. La segunda, no ha habido nunca en época histórica en que los votos matrimoniales se tomaran tan a la ligera y el divorcio fuera tan fácil de conseguir. La frase que hemos traducido por que cada uno de vosotros sepa controlar su cuerpo consagrada y respetuosamente, también se puede traducir que cada uno de ustedes tenga su propia esposa consagrada y respetuosamente. Porque al tener su esposa, cada uno, todo lo demás está resuelto. La invitación o tentación de practicar relaciones sexuales fuera del matrimonio siempre ha sido muy atrayente para ceder a ella, pero cuando se acepta esta conducta, los resultados son devastadores. Pues el asunto del sexo ilícito o pecado sexual no solo afecta físicamente, sino también espiritualmente, hiere sentimientos de manera individual, familiar, incluso afecta asuntos de negocios, lastima a congregaciones enteras. El sexo es creación divina. No vamos a decir el sexo es malo, no. El sexo es creación divina. Es necesario para la procreación, hacer esposo y esposa. Pues es una manera de expresar amor,
Por eso la relación sexual solo debe practicarse en una relación matrimonial. Eso evitará experiencias dolorosas a cada persona en sus relaciones interpersonales, empezando por su relación con Dios, pues Dios es una persona. De ahí que los deseos sexuales deben depositarse bajo el control de Cristo. Dice el versículo 5 del capítulo 4, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Revisando estas palabras en el idioma original, debía traducirse, no en apetito sexual de codicia, no en apetito sexual de codicia. En otras palabras, no codiciar sexualmente a alguien, como los gentiles que no conocen a Dios. Dice el versículo 6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. A ver, directamente del griego, la traducción sería, el no estar poniendo planta de pie por encima. Eso es más claro que decir agravie. Y estar tomando ventaja codiciosa. Estar tomando ventaja codiciosa es lo que se traduce como engañe en el asunto a su hermano. Y enseguida da la razón. ¿Por qué? Porque el Señor retribuye, hace justicia, castiga al que le haga algo así a su hermano. Y esto ya se los dije, o dijimos en otra ocasión, dice Pablo. Dice el versículo 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Algo que el cristianismo ha aportado y aporta a la sociedad sin Cristo es un código nuevo entre hombres y mujeres, buscando pureza y protección para cada hogar, cada familia. Aunque aquí y ahora la sociedad sufre otras perturbaciones en el comportamiento sexual, donde la promiscuidad es común denominador en la sociedad sin Cristo. Tristemente, este tipo de conducta ya ha incursionado en la sociedad cristiana, porque la iglesia dejó de lado la dependencia del Espíritu Santo y ahora viven en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, dándose la consecuencia de agraviar y engañar a su hermano en cuanto a llevar una relación con Dios. De ahí que es necesario recordar para nosotros, para otros y para todos que Dios no nos llamó a inmundicia, a impureza, sino a santidad, a consagración a Dios para los servicios de su obra. ¿Por qué hacemos este comentario? Porque en nuestros días muchas veces los que están puestos por autoridad en determinada iglesia local son los que están involucrados en asuntos de fornicación, adulterio, en general sexo ilícito. Y si es reciente nuestra decisión por Cristo, al no conocer la Escritura, viendo estos ejemplos que tenemos a la mano, pensamos que no hay diferencia entre los que integran la Iglesia de Jesucristo y el mundo sin Dios. Pero la sorpresa es que la Biblia dice otra cosa. Y si la Biblia dice otra cosa, entonces nosotros debemos obedecer lo que dice la Biblia. Y si para poder obedecer lo que dice la Biblia es necesario que busquemos a otro grupo de cristianos decididos a obedecer a Dios antes que obedecer a los hombres, con la pena tomemos decisiones sabias y apartémonos de ese tipo de personas, porque Dios no nos llamó a inmundicia, sino a santificación. Dice el versículo 8, así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pablo hace una aclaración pertinente, no se trata del apóstol, pues quien está dando estas instrucciones es Dios mismo, por medio del Espíritu Santo. No es algo trivial, es un asunto delicado, importante, decisivo para la pureza y santificación de la Iglesia de Jesucristo. En el versículos 9 al 12 del capítulo 4, nos habla precisamente de la práctica del amor entre hermanos. Dice el versículo 9, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis los unos a los otros. Pablo felicita a los tesalonicenses
dando por sentado que ellos practicaban el amor fraternal. No solo es decir te amo, sino es participar en bien de nuestros hermanos en todas las esferas de la vida. El versículo 10 dice, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Quiero decir el mensaje que sobreentiendo en este versículo. Ustedes están demostrando su amor por todos los hermanos, no solo de Tesalónica, sino de toda Macedonia. Sin embargo, nosotros estamos seguros que todavía tienen para dar, para abundar. Así que no sean escasos. Entreguen en abundancia. Esto lo dice Pablo porque él sí conoce las Escrituras y sabe bien que el mismo Señor Jesús expresó, es mucho mejor dar que recibir, porque si ustedes dan, Dios les devolverá, si se puede decir así, medida buena, apretada, remecida y rebosante, porque con la medida que mides, serás medido. Versículo 11. Dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con sus manos de la manera que les hemos mandado. Desde el capítulo 2 del libro de Hechos, cuando Jesús resucitado fue arrebatado por una nube que lo llevó de regreso a la casa de su padre, los discípulos se quedaron extasiados mirando cómo Jesús ascendió. Y fueron sorprendidos por los varones con vestiduras resplandecientes que les dijeron, ese mismo Jesús regresará. De hecho, en los primeros días de la iglesia, después de la fiesta de Pentecostés, en que Dios permitió la llegada del Espíritu Santo, dice que estaban todos unánimes juntos y que a nadie le hacía falta algo, pues todos compartían. Y fue necesaria la persecución para que la iglesia saliera, digo yo, voluntariamente a fuerza, para que dejara su comodidad y llevaran el evangelio a toda Judea y Samaria y posteriormente hasta donde tú estás. ¿No? Qué interesante, ¿no? Para eso han pasado 20 siglos. Conocer cómo el evangelio de Jesucristo ha llegado a diferentes lugares es muy emocionante. De hecho, hay muchos libros que hablan de la historia de la iglesia. Porque también dijimos en días pasados que el libro de los Hechos contiene la historia del nacimiento de la iglesia de Jesucristo, pero que es un libro inconcluso. Si lo leemos con cuidado, no tiene final, se queda en suspenso, porque la historia se escribiría a partir de esos momentos hasta que Cristo regrese por su amada iglesia. Así que la historia de la iglesia también la vamos a escribir tú y yo. Pero volvamos al pasaje que empezamos a analizar. En ese preciso momento histórico en que Pablo está escribiendo a los de Tesalónica, cuando ellos recibieron la enseñanza de que Jesucristo regresará por su iglesia, los tesalonicenses pensaron, ha de venir pronto, tenemos que estar preparados, no tiene caso ya trabajar, mucho menos estudiar, tampoco predicar. Si Jesús llega hoy o mañana, vamos a dejar todo comenzado, mejor no hagamos nada y esperemos anhelantes el regreso de Jesús. Entonces se volvieron ociosos, dependiendo de otros hasta en su alimentación, en su casa habitación, en su ropa y demás. No trabajaban manualmente. Y como cerca de ellos estaban los filósofos de Atenas, cuya ocupación era intelectual, de por sí menospreciaban el trabajo manual, los filósofos griegos, se juntaron estas formas de pensar y los cristianos tesalonicenses estaban equivocando el rumbo. Por eso Pablo les dice a los tesalonicenses que trabajaran, pues la mejor manera en que Jesucristo podría encontrarlos sería tranquilos, haciendo sus trabajos de cada día bien hechos y a tiempo. Recordemos que Pablo mismo en ese momento estaba en Corinto trabajando en la confección de carpas, además de evangelizar a las personas, esperando así la venida de Jesús. El mensaje también es para ti y para mí. Estamos esperando que Jesucristo venga por nosotros, porque esa es una promesa que cumplirá. Pero en tanto llega Jesús por la iglesia, o llega el momento de nuestra muerte aquí en la tierra, hagamos una vida normal. Es normal. Trabajemos intelectual y manualmente.
Oremos, estudiemos la palabra, busquemos la convivencia y esparcimiento con nuestros hermanos en Cristo, hagamos buenas relaciones interpersonales con los que no conocen a Cristo y con nuestra vida proclamemos que Jesús es nuestro Salvador y Señor, de tal manera que cuando sea ese de repente de Dios, estemos más que preparados. Dice el versículo 12, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. En medio de una sociedad que se ha enredado en muchas enseñanzas filosóficas y religiosas, demostrar que el cristianismo es la mejor fe es presentar a personas enriquecidas con vidas de calidad. Eso se experimenta cuando somos trabajadores responsables y propositivos, cuando somos amigos leales, cuando somos hombres y mujeres educados y atentos. Puede ser que alguien nunca llegue a un templo o a una reunión de cristianos en donde se enseña la palabra, pero los hijos de Dios encarnamos la palabra y nuestra conducta muestra quién es Jesucristo y de esa manera ganamos a la sociedad para Cristo. Debes ganarte con la ayuda de Dios el respeto de los demás para que puedas ser efectivo al compartir tu fe. Juntos demostremos que las enseñanzas de la Biblia son totalmente vivibles, o sea, se pueden aplicar a nuestro diario vivir. En los versículos 13 al 18 del capítulo 4, que hablan de la venida del Señor, encontramos desde el 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Para los seres humanos el asunto de la muerte física siempre ha sido un misterio. La historia de la humanidad está saturada de leyendas, filosofías, opiniones, en fin, ha resultado algo inexplicable para los humanos vivos. En cualquier fecha de la cronología humana vamos a encontrar preguntas respecto a eso. Sin embargo, los de Tesalónica tuvieron la oportunidad de que Pablo aclarara este asunto. Para empezar, Pablo se refiere a los que duermen, porque sabe bien que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces, nos parecemos a Dios en varios aspectos, pero en esta oportunidad solamente veamos unas cuantas. Dios es una persona porque piensa, siente y decide, entre muchas otras acciones. Los humanos también pensamos, sentimos y decidimos. Por eso Dios se puede comunicar con nosotros y nosotros con Él. Dios no tiene forma, pues es espíritu. Así que se comunica con los humanos por medio del espíritu, pues el espíritu eterno que es Dios ha creado seres humanos a los que les dio espíritu. Y por medio del espíritu que el hombre tiene, Dios se puede comunicar con sus criaturas. Y ese espíritu del ser humano nunca desaparecerá, nunca dejará de ser. Leemos que Dios creó con sus manos, expresión que se usa para que tú y yo podamos entender lo que Dios quiere manifestar. Pues realmente Dios no tiene manos, ya que es espíritu, pero usa las partes del cuerpo humano para hacer comprensible a los hombres su actuar. Con sus manos hizo o formó al hombre, es la parte física, material. Luego le dio aliento de vida, hálito de vida. Se refiere al espíritu humano que viene de Dios. Enseguida fue el hombre en ánima viviente. Esa combinación de materia, polvo de la tierra y espíritu humano dan como resultado el alma, que no se ve. Entonces el ser humano tiene una parte física, visible, tocable, destruible, y una parte inmaterial, el espíritu y el alma. La parte inmaterial nunca se terminará, no puede desaparecer. Podemos decir que es eterna, existirá por siempre, solamente que la parte física sí tiene término, pero los humanos no saben hasta cuándo su cuerpo estará unido al espíritu y el alma. Ahora bien, mientras estén unidos, alma, cuerpo y espíritu, decimos que son seres vivos. Pero cuando el corazón del ser humano deja de latir,
es porque hubo una separación. El cuerpo, que es la parte física del hombre, se separó de la parte inmaterial, el espíritu y el alma. La Biblia aclara que hay un momento en que el cuerpo vuelve al polvo de donde fue tomado y el espíritu regresa a Dios, quien lo dio. Es necesario recordar algunas sentencias dadas por Dios, ya que cuando los humanos desobedecen sus preceptos, son separados de Dios. Esto lo dice Pablo. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero también dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad y así recuperar esa comunión o buena relación con Dios que Él diseñó para toda la humanidad. Podemos citar muchos pasajes al respecto, pero solo tomemos estos para decir que en la Biblia la separación de Dios y el hombre se da por el pecado de los seres humanos, ya que el pecado nos aparta de Dios. Y para Dios, esa separación de Él se llama muerte espiritual. Así que muchos humanos que tienen vida física, por el pecado que hay en sus corazones, están separados de Dios. O sea, para Dios están muertos. Pero la Biblia dice que cuando alguno acepta a Jesús como su Salvador y Señor, ha pasado de muerte, separado de Dios por el pecado, a vida, una nueva relación con Dios, por haber aceptado el perdón de su pecado al creer en Jesús. Ahora bien, esos que tienen vida de Dios en sus vidas, porque reanudaron la relación con Dios, aunque su cuerpo físico y su alma y cuerpo estén separados, Dios dice que están vivos. Y si bien su cuerpo ya está en la tumba, la Biblia dice que no están muertos, solo están dormidos, esperando el momento en que ellos resucitarán, precisamente cuando Cristo venga por los suyos. Por supuesto que la muerte física no es el final de la historia. Cuando Cristo regrese, todos los creyentes pueden estar dormidos o vivos, pero se reunirán con Jesucristo. Dice el versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. La base de toda esta enseñanza es que creamos que Jesús murió y resucitó. El resultado de esta creencia es que el poder de Dios hará posible que todos los que durmieron en Cristo, muertos físicamente hablando, para que nosotros entendamos, como están dentro de, cuando nuestro amado Jesús venga en las nubes, también los traerá, pues no se pueden separar, están dentro de esas personas. Cuando murieron físicamente, estaban creyendo en Jesucristo. Dice el versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pablo habla de nosotros que vivimos. Este uso de palabras indica que él consideró la posibilidad de que el Señor vendría durante su vida aquí en la tierra, pero precisamente estaban asegurando que sucedería. O sea, ellos estaban pensando, bueno, si vivimos va a pasar esto. Más bien lo dice como una posibilidad, pero también es correcta la redacción, porque quien lea esta expresión en cualquier fecha manifiesta esa posibilidad, que el Señor puede venir cuando aún estemos vivos y andemos sobre esta tierra. Dice el versículo 16 del capítulo 4, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. El mandato, la voz angélica y la trompeta se interpretan como el medio de despertar a aquellos que habían muerto y levantarlos para estar con el Señor. Jesús lo dijo por allá también en el capítulo 5 del Evangelio de Juan. Ellos se levantan primero, es decir, antes de que aquellos que están todavía vivos sean arrebatados. Pero todo esto es para el encuentro con el Señor en el aire. El versículo 17 dice, luego nosotros, los que vivimos,
Los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. En esos tiempos, cuando llegaba una autoridad, el rey, por ejemplo, o el representante de Roma, un grupo de ciudadanos del lugar salían a recibir a tan digno personaje. Este lenguaje probablemente nunca tuvo la intención de ser comprendido de forma absolutamente literal. Más bien describe cosas que van más allá de las palabras. Lo importante es que los creyentes, sea que estén muertos o vivos, están desde entonces siempre con el Señor. Dice el versículo 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. La seguridad de que todos los creyentes en Cristo resucitaremos es porque tenemos la prueba de que Jesús resucitó. Él vive y por consecuencia viviremos con Él por siempre. En lugar de angustiarnos o entristecer cuando alguien fallece o cuando mundialmente sabemos que la situación es cada vez más difícil, 17,000 muertos en Turquía, por ejemplo, ahorita en febrero de 2023. Recordemos que la promesa de Dios es que nunca nos dejará, tampoco nos desamparará, pues un día todos los hijos de Dios por la fe en Jesucristo se volverán a ver en la misma presencia de Dios, salvos, felices y seguros. Pablo, por medio de esta carta, consoló y dio esperanza a los tesalonicenses, pero no solo a ellos. Ahora todos podemos animarnos, alentarnos y consolarnos al leer y hacer y al hacer nuestra esta promesa. Vamos al capítulo 5. Y en los primeros 11 versículos hay un párrafo. Dice que nos va a hablar de que la venida de Jesús será sorpresiva. La otra pregunta sobre la segunda venida surgió de la preocupación de los lectores en el sentido de que ellos pudieran no estar preparados para el evento cuando esto suceda. ¿Podrían encontrarlos desprevenidos? ¿Sería posible que Pablo pudiera decir algo cuándo ocurriría este evento? Veamos el versículo 1 dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tienen necesidad, hermanos, de que yo les escriba, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Tal como Jesús había dicho por allá por Mateo 24, Lucas 12, la gente podría pensar que estaba viviendo en la seguridad de que no había nada que molestara su existencia terrenal. Pero entonces vendrá la destrucción de repente sobre ellos. Aquí Pablo está siguiendo lo que Jesús dijo al advertir a las personas que le escuchaban, pero este lenguaje de advertencia sobre un evento amenazador era para los incrédulos, no para los creyentes. Esto ya aclara las cosas. Dice el versículo 4, mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que aquel día los sorprenda como ladrón. Será solo a los que vivan en las tinieblas y cuyas obras sean malas a los que sorprenda desprevenidos la aparición del Hijo de Dios. Porque todos ustedes sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. No importa cuándo se produzca ese día. Si el cristiano está vigilante y sobrio, le encontrará preparado. Nadie sabe cuándo le llamará Dios y hay ciertas cosas que no se deben dejar para el último momento. La persona que ha vivido toda la vida con Cristo está siempre dispuesta para entrar a su más íntima presencia. Y si tú apenas estás conociendo a Jesús, el Señor te va a enamorar, vas a querer estar con Él y ya no te va a sorprender ese día. Dice el versículo 6, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Es posible que aún los creyentes puedan ser tentados a vivir como incrédulos. Lo que necesitan en este caso no es información sobre cuándo vendrá el día, en la esperanza ingenua de que puedan rápidamente poner sus vidas en orden en el último minuto.
pero sí necesitan instrucciones fuertes para vivir como que esperan a su Señor y Salvador. Dice el versículo 7, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Ellos no deben hacer lo que otras personas hacen de noche, sea durmiendo o emborrachándose, sino que deben estar alertas y listos para el Señor. Dice el versículo 8, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Que nunca se nos olvide, el yelmo iba en la cabeza, lo usaban los soldados. Que sean en realidad como soldados de guardia, cuyas mejores armas son las 3 características cristianas básicas que vimos en 1 Tesalonicenses 1:3, ¿se acuerdan? La obra de fe, el trabajo de amor y constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, o sea, la salvación. Dice el versículo 9, 10 y 11. ¿Por qué no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él? Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Los creyentes son los que ya viven en la luz. Ya no están en la oscuridad del pecado y la ignorancia. Por lo tanto, para ellos el día del Señor no vendrá como una luz brillante que escudriña y revela los pecados cometidos en la oscuridad y que hace que los incrédulos deseen esconderse o huir. Al contrario, le darán la bienvenida a la plena luz de ese día y no serán como personas tomadas de improviso, porque no estarán haciendo la clase de cosas que conducen a juicio. Consecuentemente, ellos compartirán su vida, y esto será cierto tanto para los creyentes que todavía no viven cuando él venga, como para aquellos que murieron confiando en Cristo. La Biblia dice que durmieron. Una palabra de aliento dada en el momento oportuno puede establecer la diferencia entre terminar bien o quedarse en el camino. Y por fin, en los versículos 12 al 24, hay instrucciones para la vida dentro de la iglesia. Pablo dio una enseñanza similar a otras congregaciones, especialmente en Romanos 12, si alguien después quiere leerlo, pero aquí está dirigida particularmente a la situación en Tesalónica. Dice el versículo 12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonesten. Los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor probablemente se refiera a los ancianos y diáconos de la iglesia. Recordemos que en la iglesia primitiva, en una congregación, habían varios ancianos porque cuidaban a un grupo determinado de creyentes, y los diáconos eran los servidores en trabajos específicos. El versículo 13, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tener padres entre vosotros. Mínimamente, busquen formas de llevarse bien con los miembros de la iglesia y agradezca personalmente el trabajo de amor de los que sirven en la congregación. El versículo 14 dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Entonces, a los ociosos hay que amonestarlos, a los de poco ánimo debemos alentarlos y a los débiles debemos sostenerlos. O sea que no todos van a tener el mismo trato. No se una a los ociosos, amonéstenle. Aliente a los tímidos y débiles. Sean apoyo de los débiles, es un consejo precioso. Se deben forjar ligaduras de comunión y de persuasión para retener al que está en peligro de descarriarse. Ser paciente con todos, yo creo que es lo más difícil. Dice el versículo 15, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. En lugar de planear y hacerles mal a los que los tratan mal, háganles bien. Estad siempre gozosos. Recuerde que aún en medio de la tormenta,
Dios está en control. Ora sin cesar. Se trata de una actitud de oración todo el tiempo. Esta actitud se construye sobre el reconocimiento de nuestra dependencia de Dios, tomando en cuenta que está con nosotros y con la determinación de obedecerle todo. Dios siempre está contigo, háblale. Así que está bien la velada de oración, qué bueno que te reúnes a orar con muchos, pero habla con Dios, habla siempre. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Las tres señales de la iglesia genuina son, o sea, ¿cómo sabes que una iglesia es genuina, es verdadera? ¿Cómo sabes que una iglesia de veras es lo que Dios quiere? Pues una iglesia genuina es una iglesia feliz. Hay en ella un ambiente de gozo. Es una iglesia que ora. Una iglesia que ora, es una iglesia genuina. Recordando que oran mejor juntos los que oran también a solas. ¿Lo repito? Oran mejor juntos los que oran también a solas. Procura orar tú a solas. Y cada uno debe orar a solas. Dice el Señor Jesús, métete a tu cuarto y cierra tu puerta y ahí habla en secreto con tu Padre. Una vez que has hecho esto, júntate con todos y oren a Dios y van a ver cómo se va a sentir la presencia maravillosa del Señor. Porque oran mejor juntos los que oran también a solas. Y pero también una iglesia genuina es una iglesia agradecida. Siempre hay algo por lo que se debe dar gracias. No apagues al Espíritu. Significa que no debemos ignorar o restar importancia a los dones del Espíritu Santo. Debemos estimular la expresión total de estos dones para bendecir a todo el cuerpo de Cristo. No menosprecie las profecías. Juzga la profecía, la profecía se debe juzgar, juzga y recibe la palabra de Dios de los que hablan en su nombre. El versículo 21 dice, examínalo todo y debes retener lo bueno. Estamos en un terreno peligroso si nos mofamos de una persona que habla la verdad. En cambio, si confrontamos con cuidado lo que la gente dice, aceptaremos lo verdadero y rechazaremos lo falso. El versículo 22, absteneos de toda especie de mal. Evita situaciones en las que podrías caer en tentación. Los versículos 23 y 24 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta expresión es la forma de Pablo de decir que Dios debe estar involucrado en cada aspecto de nuestras vidas. Cristo debe controlar todo de nosotros, no solo la parte religiosa. Decimos esto es espiritual y esto no es espiritual. No, Dios tiene control de todo, debe tener control de todo, porque no se puede separar. Dice el versículo 24, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Aunque la vida cristiana demanda un esfuerzo humano, en el análisis final todo depende de Dios mismo, que es fiel. Los que confían en Él están confiando en que Él los preservará hasta el fin y tienen todas las razones para creer que Él es digno de confianza. Al final, los versículos 25 al 28 dice, hermanos, orad por nosotros, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos, para que cada cristiano oyera esta carta. Tuvo que ser leída en una reunión pública porque no habían copias suficientes para circular. Pablo quiso asegurarse de que cada persona tuviera la oportunidad de oír su mensaje porque contestaba preguntas importantes y les daba el ánimo que necesitaban. Dice el versículo 28, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. La iglesia de Tesalónica era nueva y sus miembros necesitaban ayuda y aliento. Tanto la persecución que enfrentaban como las tentaciones de su cultura pagana eran problemas potenciales para estos nuevos cristianos. Pablo escribió, por lo tanto, para fortalecer su fe y reforzar su resistencia a la persecución y a la tentación. Nosotros también tenemos una responsabilidad de ayudar a los nuevos creyentes y asegurarnos que continúen en su fe y no lleguen a ser desviados por creencias y prácticas erróneas. Vean, dice Pablo, rogamos. No está exigiendo, porque Dios es así, siempre apela a nuestra voluntad. Algunos de nosotros
pertenecemos a iglesias locales formadas hace 100 años, hace 40 años, hace 10 meses, o estamos iniciando una congregación. No importa. Debemos revisar con cuidado lo que Pablo le dijo a los tesalonicenses en esta carta. Siempre es bueno revisar el desempeño de la iglesia, sobre todo en cómo estamos impactando a la sociedad que nos rodea. También revisemos el papel que desempeñamos en la iglesia. ¿Cómo nos consideramos? ¿Visitas? ¿Creyentes? ¿Participamos en alguna actividad dentro de esa congregación de cristianos salvos por gracia? ¿Amamos a nuestros hermanos? Es tiempo de hablar con Dios. Y tenemos muchos días para revisar esta parte de la Escritura. Puede volver a escuchar o repasar directamente leyendo de la Biblia esta carta. Hablemos con Dios. Es bueno hablar con Dios. Padre, esta carta es muy linda porque nos hace ver el corazón pastoral del apóstol Pablo. Pero también nos hace ver nuestras responsabilidades como miembros de tu iglesia amada. No solo es asunto de los pastores. Los que somos tus hijos debemos buscar a nuestros hermanos, amar a nuestros hermanos, sostener a nuestros hermanos, amar a los pastores. Señor, ayúdanos para que tomemos nuestro lugar, para que nos ubiquemos, porque como dice otra parte de la Escritura, nosotros somos cartas abiertas, sabidas y leídas de todos los hombres. Que cuando nos vean, Señor, puedan ellos comprobar quién es Dios, porque nos ven a nosotros. ¿Cómo es Dios? Porque nos ven a nosotros. ¿Dónde está Dios? Porque nos ven a nosotros. ¿Y qué hace Dios? Porque nos ven a nosotros. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Recordemos que pueden consultar estos materiales en la plataforma de Ventana Virtual Radio Cristiana. En Facebook también hay una página que se llama Disfruta la Palabra. En YouTube hay una página a nombre de Rosadelia Hernández Ojeda. Y como dice el apóstol, practiquen seguir lo bueno. Una forma de es repasando, compartiendo, disfrutando la palabra. Si vivimos, nos vemos la próxima semana.